eh, la vesícula secundaria señalada por el puntero, ¿no? Entonces, ustedes, si les preguntamos sobre paredes o slash estructuras, ustedes dirían estas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del telencéfalo, los hemisferios cerebrales; en el caso del diencéfalo, pues el tálamo, el hipotálamo, la neurohipófisis, la glándula pineal, ¿no? Son varias estructuras que puede dar lugar. En el caso del mesencéfalo se mantiene como mesencéfalo, y en el caso del metencéfalo va a dar lugar a la protuberancia o puente del tronco encefálico y al cerebelo, ¿no? Y en el caso del mielencéfalo va a dar lugar al bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, igual estas vesículas secundarias pueden dar lugar a cavidades, ¿no? A diferentes cavidades, que ahora las vamos a ver también, ¿no? Entonces, en el caso del telencéfalo, pues va a dar lugar a los ventrículos laterales, el diencéfalo al tercer ventrículo, y el mesencéfalo al acueducto cerebral o acueducto del cirio, ¿no? Y en el caso del metencéfalo, de la pared superior del cuarto ventrículo al techo, y el mielencéfalo de la parte inferior del cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, ahorita voy a explicarles un poquito acerca de esto para que nos podamos poner en contexto, ¿no? De cuál es el recorrido, ¿no? Acerca de estas cavidades. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante sobre todo en esta parte, ¿no? Diferenciar paredes de cavidades y saber cuáles van a derivar de qué vesícula secundaria, ¿no? Dependiendo de lo que podamos señalar en el microscopio. ¿Ok? Bueno, eso es otra imagen, solo para tener en cuenta, ¿no? Lo que estábamos hablando, y lo otro que quería mostrarles, ok. Y también lo que vamos a ver en otra lámina justamente son los plexos coroideos, ¿no? Y en realidad, bueno, lo importante de los plexos coroideos justamente es que van a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y justamente es este líquido que básicamente va a amortiguar, ¿no? Toda la parte de nuestro encéfalo, médula espinal. También va a proveer, ¿no? Justamente nutrientes, electrolitos, y ahora vamos a hablar un poquito más a detalle en la parte de las láminas, ¿no? Pero eso sobre todo. Ok, entonces, ¿cómo se forman estos plexos coroideos? Básicamente se forman de la tela coroidea, ¿no? Que es justamente una imaginación de la placa vascular de la pía madre, ¿no? Entonces, ponernos un poquito en contexto en esta imagen. Tenemos la parte justamente de acá, de estas vesículas secundarias, mesencéfalo. Esta zona que sería la parte del metencéfalo y mielencéfalo, por último, ¿no? De acuerdo a las estructuras que está dando lugar, ¿no? Y hablábamos, ¿no? De que justamente el metencéfalo y mielencéfalo dan lugar a lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? Este es el cuarto ventrículo, ¿no? Lo que estoy señalando acá con el mouse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Justamente se va a formar como una invaginación de esta tela coroidea que está conformada justamente por el techo ependimario, lo que está revistiendo, ¿no? A estas vesículas, y también junto con la pía madre, ¿no? Que es esta como parte de la meninge, ¿no? Que es justamente como que la más interna, que está recubriendo, ¿no? Todo nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder una invaginación, ¿no? De esta estructura, ¿no? De esta tela coroidea justamente dentro de la cavidad, ¿no? Dentro del cuarto ventrículo en este caso, para justamente dar lugar a esta estructura que se denomina el plexo coroideo, ¿no? Y no solamente va a suceder en el cuarto ventrículo, sino que también va a suceder esta invaginación dentro del tercer ventrículo y también las paredes mediales de los ventrículos laterales, ¿ok? Es decir, nosotros tenemos plexos coroideos a nivel de ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Sobre todo, esta ilustración señala la del cuarto ventrículo porque normalmente durante el desarrollo, los plexos coroideos que se forman inicialmente son en el cuarto ventrículo. Posteriormente se desarrollan los del ventrículo lateral y por último los del tercer ventrículo, ¿ok? Pero finalmente los plexos coroideos van a estar en estas tres cavidades, ¿ok? Entonces, es lo que observamos ya luego acá también, ¿no? En esta imagen donde ya está mucho más desarrollado lo que es la protuberancia, la parte del encéfalo y justamente el bulbo raquídeo, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, y lo otro importante que tienen que recordar justamente es la función, ¿no? De que se segrega el líquido ventricular que se convierte en el líquido cefalorraquídeo cuando se le añaden, ¿no? Elementos procedentes de la superficie del encéfalo, de la médula espinal, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver específicamente qué es lo que ocurre. Listo, entonces esta imagen sobre todo quería mostrarles porque sé que aún no llegan probablemente la parte de morfofisiología de neurología, pero
es importante por lo menos señalarles el trayecto para que tengan la idea, ¿no? De qué es lo que ocurre con estos plexos coroideos y cómo fluye, ¿no? El líquido cefalorraquídeo que se forma, ¿no? Entonces, comenzamos, ¿no? Justamente con lo que tenemos en la parte más craneal, que justamente son los ventrículos laterales, ¿cierto? Entonces, habiendo ya explicado un poquito acerca de las vesículas primarias y secundarias, ¿cuáles son, quién da lugar, ¿no? Justamente a los ventrículos laterales? ¿Qué vesícula es secundaria? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Cuál era la vesícula secundaria que formaba los ventrículos laterales? Hola, ¿hay alguien ahí? A ver, chicos, ¿quieren participar? ¿Alguno? Profesora, ¿el telencéfalo? El telencéfalo, ¿no? Justamente entonces el telencéfalo da lugar a los ventrículos laterales, ¿ok? Entonces, imagínense que señalemos, ahorita lo vamos a ver en el microscopio, el ventrículo lateral y nos preguntáramos qué vesícula secundaria da lugar a esta cavidad, ustedes dirían telecéfalo, ¿no? Entonces, tenemos justamente los ventrículos laterales a ambos lados, ¿ok? Entonces, había indicado que justamente a nivel de esos ventrículos laterales íbamos a tener de todas maneras plexos coroideos, ¿cierto? Entonces, estos plexos coroideos justamente van a producir, ¿no? Ese líquido cefalorraquídeo que van a dejarlo en la cavidad del ventrículo lateral. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Este líquido cefalorraquídeo va a pasar por, primero, este foramen interventricular o foramen de Monroe, hacia lo que es el tercer ventrículo, ¿ok? ¿Y qué vesícula secundaria da lugar al tercer ventrículo? El diencéfalo. El diencéfalo, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, el tercer ventrículo sí no lo vamos a ver en microscopio, pero de todas maneras es importante que lo sepan, ¿no? El diencéfalo, ¿no? Entonces, una vez que el líquido cefalorraquídeo sigue por el tercer ventrículo, va a pasar por el acueducto cerebral, o también denominado acueducto de Silvio, que ¿quién daba lugar? ¿Qué vesícula secundaria daba lugar al acueducto cerebral? Mesencéfalo. El mesencéfalo, ¿no? Entonces, estamos siguiendo, ¿no? Básicamente este orden de todas las vesículas secundarias, ¿no? Para que se puedan imaginar, ¿no? Cómo es esta formación. Ok, y del acueducto cerebral o el acueducto de Silvio pasa a lo que es el cuarto ventrículo, ¿no? Y de este cuarto ventrículo, a través de justamente forámenes laterales, que son también conocidos como forámenes de Luschka, o también por el foramen medial, que también es conocido como el foramen de Mayendi, van a pasar al espacio subaracnoideo, ¿no? O también otra posible destino, justamente ese canal central de la médula espinal, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que va a pasar posteriormente? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero solo para terminar esa parte, ¿qué vesícula secundaria daba lugar al cuarto ventrículo? Metencéfalo. Su techo exacto lo da el metencéfalo, y la parte de la base o la parte inferior, el mielencéfalo, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay un orden, ¿cierto? Entonces, un orden que les va a ayudar justamente a indicar, ¿no? Qué vesícula secundaria va a formar esa estructura en el adulto, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya habiendo explicado el trayecto, quería mostrarles solamente esa última imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Justamente el líquido cefalorraquídeo va a pasar al espacio subaracnoideo, que es justamente este espacio entre el aracnoides y la arteria madre, que ahorita se va a explicar justamente en la lámina de médula. Y va a pasar nuevamente hacia todo ese espacio subaracnoideo a nivel ya del encéfalo, y se va a reabsorber, ¿no? Justamente por estas vellosidades aracnoideas, para pasar por último a los senos venosos, ¿no? Y pasar a la circulación venosa, por último, ¿ok? Porque ¿qué es lo que ocurre en sí? Y quería mostrarles esta imagen por ese motivo, ¿no? Esto es como básicamente las estructuras principales de los plexos coroideos. Entonces, los plexos coroideos sobre todo van a estar conformados por este epitelio coroideo, que está conformado por células ependimarias, cuboideas,
Y luego también, y como pueden ver, ¿no? También tienen estos como cilios y microbiosidades, ¿no? Y sobre todo los cilios van a ayudar, ¿no? Que justamente fluya este líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Por otro lado, también ya en la parte más interna está conformado por el estroma vascular. Entonces, ese estroma vascular está conformado por tejido conectivo laxo. Y lo importante acá, sobre todo, es por los capilares fenestrados. Y capilares fenestrados significa que tiene como estos poros, ¿no? Que ustedes pueden observar entre las células endoteliales, ¿no? De estos capilares. Y eso lo que va a permitir básicamente es que justamente a través de estos capilares que traen, ¿no? Circulación sistémica, puedan pasar diferentes moléculas, ¿no? Por ejemplo, glucosa, proteína, agua, electrolitos como sodio, potasio, etcétera, para que se pueda llegar a formar el líquido cefalorraquídeo que va a salir, ¿no? A las cavidades ventriculares que ya explicamos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre principalmente. Entonces, ok, pasamos a las imágenes, pero creo que en todo caso, doctora Jocelyn, quiere mostrar primero, creo que sus láminas para explicar la primera parte de las vesículas y ya luego pasamos con lo último. Ya, pero vamos a hacer desde médula o solo vesículas cerebrales. Creo que sí, solo vesículas y ya finalizamos con médula en todo caso. Ok, pero ¿tienes información sobre médula también? ¿Aquí? Ay, no le coloqué. A ver. Creo que sí tenía una diapositiva. A ver, un ratito. Ya creo que está más o menos. Ya sé. Sí tenía las dos diapositivas, correcto. Ahí está. Ya está. Ya, si no, para hacer médula claro, de repente primero para hacer las láminas de corrido, ¿no? ¿Mejor? Sí, claro. Ok, mejor. Aquí me llegó un mensajito. Paico, estás grabando la reunión, ¿no? Sí. Ya está bien. ¿Y lo has grabado desde el principio? Sí, se grabó teoría. Y ahorita sí se está grabando práctica. Ya, sí, porque yo no, la vez pasada también, no sé a dónde me llegó, no sé si me llegó como es diferente que el Zoom. Entonces, ¿tú puedes compartir la grabación con tus compañeros? Sí, se queda en el Teams, o sea, se va a quedar para todos la grabación. Ya, listo, ya. Sí, porque no tenía claro eso. Gracias. Vale. Ya, Lucero, entonces, mejor hacemos médula para luego hacer de corrido las láminas. ¿Te parece? Okay, listo. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, listo. Entonces, sí, solamente para darles una breve introducción entonces de la médula espinal. Lo importante acá, creo que tenía otra lámina mejor. Quería explicar primero esta parte. Acá está. Entonces, traten de imaginar, ¿no? Justamente este tubo neural que acá coloco una imagen en la parte derecha, que están observando acá, que básicamente tiene diferentes zonas a lo largo de todo el tubo neural, ¿ok? Entonces, las zonas en general son esta zona ventricular, que justamente están conformadas por células neuroepiteliales, ¿okay? Que van a dividirse y van a dar lugar justamente a lo que tendríamos en el adulto, ¿no? Que justamente son las neuronas, ¿ok? Y al medio tenemos justamente una zona intermedia, o también denominada zona del manto, ¿ok? Y por último, esta zona marginal, ¿ok? Es como la más externa. Y entonces estas tres capas básicamente están dando lugar a todo nuestro tubo neural, ¿no? Tanto a nivel craneal como justamente la parte caudal que va a dar lugar a la médula espinal, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso de manera general. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la médula espinal, ¿no? Entonces, tenemos esta capa, traten de imaginar en esta imagen, ¿no? En la parte central, la capa germinal, en todo caso la capa ependimaria, que justamente va a dar lugar en el adulto ya al canal central de la médula ósea, ¿no? Que justamente era lo que hablábamos por donde transcurría, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar justamente con la zona intermedia, ¿no? Que está como que, o también denominada capa del manto? ¿En qué se va a transformar en la médula espinal? ¿Alguien quiere participar? En la sustancia gris, doctora. En la sustancia gris, perfecto. Y Tatiana, ¿cierto? Tatiana, esta sustancia gris, sobre todo, ¿qué va a contener?
Es lo que observan en las imágenes, ¿no? En la imagen de acá, ¿qué va a contener acá la sustancia gris? Neuronas motoras y sensitivas, doctora. Todavía no vamos a pasar a esa parte, ahorita vamos a hacer esa división, pero básicamente los cuerpos neuronales, ¿no? O los somas neuronales, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar justamente con la capa que era la más externa, ¿no? Que era la parte de la zona marginal? ¿En qué se va a convertir en el adulto? En la sustancia blanca. En la sustancia blanca, exacto. Y sobre todo la sustancia blanca va a contener a lo que son los axones mielinizados, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tienen que recordar, ¿no? Tanto para hablar de la sustancia gris, sustancia blanca, y bueno, la parte del canal central de la médula espinal, ¿ok? Entonces, igual hay células gliales tanto en la parte de la sustancia gris y la blanca, pero lo más importante es recordar justamente esta diferencia, ¿no? De que los cuerpos neuronales van a estar en la sustancia gris y los axones mielinizados en la sustancia blanca. Ok, entonces eso me parece que no tenía acá la imagen no, acá creo que está. Sí, acá está, perfecto. Entonces, para terminar, ¿no? Justamente, aparte de estas tres capas que ya hemos hablado de qué estructuras va a dar lugar en el adulto, también es muy importante mencionar que justamente esta zona intermedia no va a comenzar a formar inicialmente placas, es como placas alares, que es como la parte más dorsal o la parte de atrás, ¿no? Si hablábamos de la espalda, ¿no? Y otra placa basal o también placa ventral, ¿no? Que justamente se encuentra por delante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas placas, ¿no? Posteriormente se van a transformar en lo que son las astas, ¿ok? Astas dorsales y tenemos acá astas ventrales, ¿ok? Entonces, estas astas dorsales, sobre todo, va a contener neuronas de qué tipo. Y ahí justamente está relacionado con lo que dijo uno de sus compañeros. ¿De qué tipo va a tener estas astas dorsales? ¿Qué tipo de neuronas? Neuronas sensitivas. Sensitivas, ¿cierto? Y en el caso de las astas ventrales va a tener neuronas entonces motoras, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante también entonces de recordar acá para hablar de lo que es la médula espinal, ¿no? Entonces, igual acá hay otra imagen, ¿no? Donde justamente hablamos nuevamente de qué tipo de célula se encuentra en cada zona, ¿no? Y hablamos de que en la zona ventricular sobre todo están esas células neuroepiteliales que van a comenzar a dividirse justamente para comenzar a formar nuestras neuronas, ¿no? Y recordar que la zona intermedia, en el caso de la médula espinal, va a contener a los cuerpos neuronales y en el caso de la sustancia gris va a contener a los axones mielinizados, ¿no? Y algo que en realidad difiere, ¿no? Es importante mencionar este dato, ¿no? Algo con lo que difiere a nivel del encéfalo, ¿no? Porque en el caso de el encéfalo en sí, la sustancia intermedia o zona del manto, ¿a qué va a dar lugar en el adulto? ¿A qué va a dar lugar la zona intermedia, hablando ya de las vesículas encefálicas, ¿no? Del encéfalo en sí? Profesora, ¿a la capa ependimaria? No, la capa ependimaria se mantiene como la zona ventricular. Pero mencionaba que había una diferencia, ¿no? Con respecto a la médula espinal y el encéfalo, ¿no? Porque en el caso de la zona intermedia a nivel del encéfalo, y lo que vamos a ver ahorita en las vesículas encefálicas, es que la zona intermedia va a dar lugar a lo que es la sustancia blanca, a diferencia de lo que sucede en la médula espinal, que hablábamos de que da lugar a la sustancia gris, ¿ok? Y la zona marginal va a dar lugar justamente a la sustancia gris en el encéfalo, pero a la sustancia blanca en la médula espinal, ¿ok? Entonces, esa es otra diferencia importante ahora con lo que vamos a ver en el microscopio, ¿ok? Igual sería importante señalar, ¿no? Igual vamos a poder ver también justamente todas estas zonas, tanto en las vesículas encefálicas como en la médula, ¿ok? Entonces, para poder terminar de aclarar este dato. Ok, entonces eso sería todo ahora sí, doctora Yusel. Entonces, ¿quiere comenzar con la lámina de vesícula? Doctora, una consulta. ¿Podría repetir la parte final, por favor?
Sí, ahorita lo vamos a ver igual en la parte de las vesículas en sí, pero les indicaba de que estas tres capas, la zona ventricular, la zona intermedia y la zona marginal, son iguales, ¿no? Alrededor de todo nuestro tubo neural. Sin embargo, en la parte del encéfalo, de las vesículas encefálicas, la zona intermedia va a dar lugar a la sustancia blanca y la zona marginal a la sustancia gris, cosa que sucede al contrario, ¿no? En la médula espinal, porque la zona intermedia va a dar lugar a la sustancia gris en la médula espinal y a la sustancia blanca en el caso de la zona marginal, ¿no? Hablando de la médula espinal. Entonces, es como al revés. ¿Ok? Entonces, igual vamos a tratar de señalar todas las zonas, sobre todo en la parte de la médula, para poder terminar de que se mantenga claro, ¿no? Este dato. ¿Ok? Pero igual sucede lo mismo, ¿no? Sobre todo en los cuerpos neuronales lo encontramos, ¿no? Justamente en la sustancia gris y los axones mielinizados en la parte de la sustancia blanca. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. Ok, listo. Ya. Chicos, bueno, a ver, ya comparto, ¿no? Sí, a ver si voy a dejar de compartir. Ya. ¿Ya se dejó que de compartir? Sí, ya está. Sí, ¿no? Ya, a ver, listo. Ventana, esta. Bueno. ¿Se ve mi pantalla? Sí, listo. Ya, listo. Ya, bueno, ay, no sé. Bueno, acá, rapidito, antes de empezar a ver en esta parte de médula, que para que quede claro, ¿no? Cómo iba a evolucionar este tejido del tubo neural en la porción de la médula. Como dijimos, a diferencia de la parte craneal, el tubo neural no sufre dilataciones a nivel caudal, que la forma de la médula espinal se mantiene como un tubo. Y la conformación de las células iba a ir en el sentido que vimos del neuroepitelio, que desde la parte de la luz, que mantenía una luz porque era un tubo, acomodaba las células que iban a ser células madre para formar neuroblastos, los cuales iban a ir acomodándose en el sentido más interno del tubo neural, o un sentido intermedio, ¿no? Con lo que les explicó la doctora, que era la porción de la capa del manto, y la porción más externa en la capa marginal. Eso lo hace en una primera fase del tubo neural. Ese es un tubo neural temprano. Entonces aquí podemos encontrar partes, ¿no? Que sería, no parece, ya, esta capa, que es la capa del manto, donde dijimos que básicamente se iban a aglomerar las células, los somas neuronales, ¿sí? De esa manera, luego se iban a establecer la zona según el tipo de neurona que se iba a acumular en esa área. Pero tenemos que en una primera fase tenemos a la capa del manto. En una siguiente tenemos también la capa marginal, que era la parte más externa, que se llamaba de esa forma porque se encontraba justo al margen del tubo neural, y posteriormente en una fase evolutiva íbamos a descubrir que iba a dar lugar a la sustancia blanca, ¿cierto? Como vieron hace rato. La capa ependimaria, que es la capa más interna, no sale la capa más interna que se queda en relación a la luz del tubo, que va a estar formada por las células ependimarias, por eso se llama capa ependimaria, que finalmente son las células madre que no se diferencian en neuroblastos ni glioblastos, sino que van a quedarse como células que revisten esta luz, que son las células del epéndimo y el canal central. ¿Ya? Esta lámina no es lámina del microscopio. A partir de la que veamos la lámina 20 es la lámina que tienen que dibujar, pero es para que se vayan orientando. La siguiente evolución del tubo forma la conformación de placas, ¿sí? Entonces vemos la placa que, según el tipo de neurona que se aglomere en la parte dorsal, va a dar lugar a las placas alares. Esa placa alar va a tener una migración, va a llenarse de un grupo de neuronas que migran aquí, que tienen característica de ser neuronas sensitivas. Luego, a nivel de la placa que se va a aglomerar en la parte más anterior, va a ser la placa basal, y en esa placa basal se va a ubicar las neuronas que tienen características de ser neurona motora.
tenemos también las placas del techo y la placa del piso. La placa del techo es aquella por donde va a proliferar básicamente los plexos coroideos que provienen de la placa coroidea, y la placa del piso que, bueno, va a involucionar y no va a sufrir un grupo de células específicas, ¿no? Tenemos aquí, en este tubo neural, aprovechando, podemos ver a esta estructura que está aquí justo en el espacio del fibrocartílago del disco intervertebral. ¿Qué sustancias, qué estamos viendo aquí? Justo por delante del tubo neural, que es el remanente embrionario de la notocorda. ¿Cómo se llama aquí? ¿Alguien se acuerda? ¿Núcleo pulposo, doctora? Exacto, el núcleo pulposo. En esta lámina se puede ver bastante bonito el núcleo pulposo, que es el único remanente que queda en la vida postnatal de la notocorda, la cual se queda incorporada en este fibrocartílago del disco intervertebral. Aquí podemos ver el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? A cada lado, que son los que van a provenir. ¿De dónde provienen los ganglios de la raíz dorsal? ¿De qué grupo celular? ¿Del neuroectodermo o de dónde proviene? ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Se acuerdan? El tubo neural justo miraba a cada lado una coronita de células después que se formó el tubo neural. ¿Nadie? Cresta neural. Exacto, de la cresta neural. Los ganglios de la raíz dorsal, que son parte del sistema nervioso periférico, provienen de la cresta neural. Ya, listo. Entonces, hasta aquí es para que más o menos nos ubiquemos. Entonces, tenemos aquí este tubo neural en formación, que ya tiene la formación de médula, tenemos la formación de placas, y la siguiente fase, que más o menos se puede lograr evidenciar a partir de la semana 16, es esta, que ya es la lámina B, ¿no? Esta lámina la pusimos en la parte baja del microscopio para que podamos verla completa, pero aquí podemos identificar las partes. Entonces, aquí tendremos en la parte posterior, creo que lo voy a... Aquí, entonces vamos a ubicar. Aquí podemos encontrar a los límites, ¿no? Ay, lo siento. Los límites que serían de la sustancia gris, que va a estar formado... No sé, voy a delinearlo porque se ve bastante mal. Y hacia acá. Es lo que ustedes pueden dibujar. Entonces, lo que estoy dibujando sería la sustancia gris, donde se van a agrupar los somas neuronales, ¿sí? Entonces, esto que estoy señalando aquí, ¿qué cosa sería? ¿Qué asta? La que proviene de la placa alar. ¿Alguien? ¿Qué asta sería? Asta media. El asta dorsal. ¿No? Esa es el asta dorsal. El asta dorsal está acomodándose en la parte posterior, y el asta dorsal proviene de la placa alar. Quiere decir que el asta dorsal va a recibir información de qué tipo, sensitivo o motor. Sensitivo. Exacto. La placa alar tenía neuronas de tipo sensitivo, y la placa, que cuando ya es en una fase evolutiva posterior, es el asta dorsal, ¿sí? El asta dorsal, entonces, tenemos acá. Esta que está aquí, que antes era la placa basal, ¿qué asta va a ser? Ventral. Exacto, el asta ventral o asta anterior o asta motora. Los tres términos son, ya dije ya con el tipo de asta, ¿no? Va a tener neuronas de tipo motor, ¿sí? Ese sería el asta ventral. Esto que está aquí, ¿qué vendría a ser? La flechita. La luz. ¿Cómo se llama? Exacto, canal central. Vamos a ponerle CC ya. Ustedes se acuerdan que es canal central. El canal central. Y el canal central está está revestido ¿por qué células? Ependimarias. Exactamente, células ependimarias. Y aquí tenemos entonces este grupo de astas, el asta dorsal y el asta ventral, en conjunto, todo este conjunto están formando la sustancia gris, ¿sí? Se llama así porque ahí se van a aglomerar la mayor cantidad de cuerpos neuronales. Los somas neuronales se van a agrupar ahí. Y el resto que lo rodea va a estar formando la
sustancia blanca. Característicamente la mielina se catalogó de ese color, por ello la mielina que reviste los axones de las neuronas se disponen en ese sentido hacia la periferia de la región marginal y luego se vuelve la sustancia blanca. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que ustedes buscar señalar en su dibujo. Este de aquí, ¿esto es anterior o dorsal? Lo que estoy señalando. Dorsal. ¿Anterior o dorsal? ¿Qué sería? Anterior, ¿no es cierto? Estamos en las asas ventrales. Entonces, esta es la fisura o cisura anterior y esta que está aquí, ay, disculpen, esta que está aquí, toda esta de acá, hasta arriba, es la fisura o cisura posterior o dorsal. ¿Ya? Listo. Entonces, esas son las partes de la médula espinal que tienen en su lámina 20, que es lámina que sí se ve, que sí la tenemos que sí las tenemos como parte de la práctica. ¿Sí? A partir de aquí, no se olviden, porque los que están en el manual no son las láminas que se tienen que dibujar. Las que se tienen que dibujar son estas, a partir de la lámina 20. ¿Ya? Ahora vamos a hacerle un pequeño para que se puedan ver mejor las estructuras. Bueno, recién aparecía. Listo. Entonces, ¿quedó claro aquí esto del médula? ¿Sí? Entonces, la médula ya en un estado más avanzado, ¿no? Como esta conformación se suele ver a partir de la semana 16 en adelante. Ya se va conformando estas zonas de astas. Entonces, aquí le hacemos un zoom y podemos ver mejor la región. Entonces, esta parte de aquí... Ay, disculpe. ¿Dónde está mi pregunta? Ya. Entonces tenemos aquí igual, este es el canal central. Canal central. Aquí se le puede hacer un mayor aumento para poder mirar este moradito que se ve aquí, esta primera lámina, son las células ependimarias. Células del epéndimo, células ependimarias. Las células ependimarias. Aquí tenemos a la cisura, la cisura anterior, y esta es la cisura posterior. Entonces, hacia acá podemos ver el asta dorsal que vimos hace rato, asta dorsal, y hacia acá es el asta ventral, ¿no? En la otra imagen se puede ver un poquito mejor. Asta ventral. La conformación, ¿no? Pero igual teníamos que hacerle un aumento para que se puedan mirar mejor las células ependimarias, que es la capa de células que está revistiendo el canal central. Aquí tenemos una visión de la parte dorsal, de la parte posterior. Ay, Dios, no sé por qué se pierde el puntero. Ya listo. Entonces, eso sería posterior. Aquí tenemos la fisura posterior. Fisura posterior, igual canal central. Y en esta tenemos la fisura anterior, que podemos verlo mejor. Entonces, de aquí ustedes tienen que hacer por lo menos una proyección de la lámina esta general, la primera, para que puedan ubicar todas las partes, y al menos un aumento, en el segundo dibujo de médula, un aumento para que podamos ver las partes y que se note el canal, la capa ependimaria. Pueden aquí señalar nuevamente pues el asta dorsal, lo que se logra ver, y el asta anterior o ventral. También se puede identificar las coloraciones, ¿no? Esto de aquí, el límite de la sustancia gris, y esta sería de acá la zona que empieza la sustancia blanca, ¿no? Entonces, eso es con respecto a médula espinal, lámina 20. Ahora vamos a ver la lámina de la parte de cerebro. En cerebro tenemos 3 laminitas, ¿no? Para ver. 21, 22 y 23. Vamos a ver la lámina ahorita, la 22, que hace referencia a las vesículas cerebrales. Este también es igual, es la lámina que deja ver todas las vesículas cerebrales secundarias. Este es un corte sagital de un embrión de 5 semanas en el que podemos encontrar la disposición de la dilatación craneal con las flexuras que vimos en clase. Entonces, ustedes van a identificarlas conmigo porque la hemos visto en clase de teoría y en la clase práctica. Desde aquí, desde la región más rostral,
Empezamos desde aquí. Región más rostral hasta la primera flexura. ¿Qué vesícula sería esta? Chicos. Prosencéfalo. Exacto, ese es el prosencéfalo. El prosencéfalo no, bueno, puede ser prosencéfalo secundario, pero ya estamos en semana 5. Sería la vesícula secundaria que deriva del prosencéfalo. La más rostral que deriva del prosencéfalo. ¿Cuál sería? ¿Telencéfalo? Exacto. Esta de acá es el telencéfalo. Me emocioné porque me contestaron y esto. Prosencéfalo. Telencéfalo. ¿Sí? Ese es el telencéfalo. De la región más rostral hasta la primera flexura. De aquí hasta acá y que tiene comunicación en la parte de abajo que con la región de los tálamos, ¿sí? Esta vesícula de aquí, ¿qué vesícula sería? Diencéfalo. Exactamente, este es el diencéfalo. Ya no vamos a escribir encéfalo ya, diencéfalo. Vamos aquí, esta flexura que se queda solita hasta la flexura mesencefálica o flexura cervical, o flexura cefálica, perdón. ¿Qué vesícula sería? Mesencéfalo. Exacto, mesencéfalo. No se olviden que en la semana 3-4 ya aparece la primera flexura, que es una flexura que marca la región craneal de la más caudal de estas vesículas, y es la flexura, esta de aquí, tienen que señalarla, es la flexura, vamos a ponerle para que no nos confundamos, flexura cefálica. ¿Sí? Entonces, ese es el mesencéfalo. Mesencéfalo. Ya, seguimos. La flexura cefálica marca la división del mesencéfalo del romboencéfalo. Como ya estamos en la fusión de vesículas secundarias, al romboencéfalo tiene que aparecerle aquí una flexura que lo divida de la médula espinal. Entonces, aquí estamos entrando al canal central. ¿Ya? Este es canal central. Ay, disculpen. Este de aquí, que se va hacia abajo, es canal central. Esta que está aquí, vamos a ponerle flexura cervical. Flexura cervical. ¿Ya? Y entonces, esta porción última sería la porción del romboencéfalo. ¿En qué se divide el romboencéfalo? ¿En qué vesículas? Hasta acá. Metancéfalo y diencéfalo. Exacto. ¿La que sigue cuál es? Metancéfalo. Metencéfalo. Metencéfalo y Mielencéfalo. mielencéfalo, ¿no? De médula. Listo. Importante. Ahora, en la semana 6, una vez que se había formado ya esta pequeña división, aparecía una flexura que dividía el romboencéfalo. Una flexura bien prominente. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿La pontina? Exacto, muy bien, hemos estado atentos. La última flexura que aparece para terminar de dividir y que terminen de proliferar las vesículas es la flexura pontina. En la semana 6 aparece la flexura. Y da la división del romboencéfalo en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a tener una protrusión importante aquí que hace como una pseudodivisión, porque del metencéfalo derivan dos estructuras bien marcadas que se notan de forma proyectada hacia la parte tanto posterior como la parte anterior. ¿Cuáles eran esas partes? El puente y el cerebelo, ¿sí? Por eso tiene una proyección que luego se va a marcar mejor cuando veamos el desarrollo de cada parte de las vesículas cerebrales. Ya, pero por eso se ve aquí. Pero la flexura pontina es esta que está. Ya no se vayan a confundir. ¿Puente o protuberancia, cierto? Puente o protuberancia, sí. Es el puente de Barolio, la protuberancia anular, es lo mismo. Pero ambos provienen del metencéfalo. Y como pueden ver ustedes aquí, estas vesículas, la parte moradita que se ve mejor es lo que sería la parte del parénquima, en la cual va a sufrir por la
por el desarrollo del sistema nervioso va a sufrir un engrosamiento y un desarrollo mayor para poder determinar las estructuras finales. Pero de forma inicial vemos un gran sistema cavitario que permite la comunicación de toda la luz de este tubo neural, ¿sí? Que hasta la porción cervical lo conocemos como el sistema ventricular. ¿Qué ventrículo estará aquí? En el telencéfalo. Laterales. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Los ventrículos laterales. En el diencéfalo, el tercer ventrículo. Mesencéfalo, el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Y en el cuarto ventrículo, en la porción grande, que es el ventrículo de mayor tamaño, que sería mielencéfalo y metencéfalo, el cuarto ventrículo. Finalmente termina comunicándose con el canal central que va a ir a la médula espinal, ¿sí? Entonces, se entiende todo este recorrido del líquido cefalorraquídeo en esta fase, el de las vesículas cerebrales. Ahora vamos a ver un poquito más de cerca cada parte en el aumento. Pueden hacer esta primera lámina para que se orienten inicialmente, pero luego tienen que hacer el acercamiento hemos dividido esta imagen en 3 láminas para que se pueda ver el acercamiento, que es lo que sí se logra ver en el microscopio. Entonces, esta parte es la parte más rostral, que va desde aquí hasta esta primera flexura. Esto de aquí tenemos a la vesícula telencefálica. Este es el telencéfalo. Al interior, entonces dejamos ver, este de aquí es el parénquima, y este que está aquí sería la luz, o tendría que ser la luz. Específicamente, ¿qué parte que está en el telencéfalo? El ventrículo lateral. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que ver. La porción más rostral de las vesículas cerebrales. Vesícula telencefálica, que se logra ver en una sola lámina, no se puede ver más porque es la más prominente. El siguiente acercamiento de la lámina 22 es para la siguiente fase. Entonces, esta región de aquí hasta acá, que tiene una comunicación con la parte ventral. Ay, Dios, ¿por qué se pierde? Y acá está. Esta misma vesícula se va a continuar aquí, en la región ventral, con lo que va a dar lugar al tálamo, ¿sí? Esto es lo que se logra ver, lo que va a ser el tálamo. Entonces, ¿qué vesícula cerebral sería esta? El metencéfalo. Ya la estoy escribiendo porque se demora mucho. Este es el diencéfalo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos parénquima del diencéfalo, igual se señala. Aquí encontraríamos a la luz, que se pone luz, de la luz o la cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo. Tercer ventrículo, ay Dios mío. Tercer ventrículo, ¿sí? Y tienen que señalarse esta región de acá, este esbozo, que es el esbozo de la región del tálamo. El tálamo es la parte más prominente que va a derivar del diencéfalo. ¿Qué más podemos ver en esta lámina? Que aprovechamos este mismo corte de esta parte de acá, que es el mesencéfalo. Y alcanzamos a ver la primera parte, que nos alcanza a ver parte de la parte superior del romboencéfalo, ¿no? Esto que está aquí, que sería el metencéfalo. Entonces, aquí, cuando quieran señalar la luz, este es mesencéfalo. Aquí, ¿qué cosa estamos viendo? El acueducto de Silvio. Y aquí estamos viendo el techo o porción superior del cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. Listo. ¿Ya? Entonces, eso se alcanza a ver en la porción, en este corte de la lámina, ¿no? En la siguiente proyección. Y por último, en la última proyección, que podemos verlo mejor, en todo caso, pueden utilizarlo para colocar todo el romboencéfalo en su conjunto. Bueno, aquí está
metencéfalo y el mielencéfalo. Aquí pueden colocar la flexura pontina, que permite dividir las dos vesículas, ¿no? Este es el metencéfalo y este es el mielencéfalo. Entonces aquí tendríamos al techo, como vimos hace rato, techo, y aquí está el piso. ¿De qué ventrículo? Del cuarto ventrículo. Exactamente, techo y piso del cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, listo. Igual, entonces esta región es para la parenquimatosa y la luz del metencéfalo es el techo del cuarto ventrículo y la del mielencéfalo es el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, esos son los cortes que tendrían que hacer. De esta lámina 22 pueden hacer esquemáticamente esto que hemos hecho, si gustan, para que se orienten, o si no, lo hacen simplemente los 3 dibujos de frente. O sea, los 3 dibujos que tienen que hacer sí o sí son estos, porque estos son por partes, que es lo que se les preguntaría directamente en el examen. Entonces, para que ustedes hagan el ejercicio de cómo se vería la imagen, es esta de acá. Este es el corte que se ve en microscopio. Esta es la imagen vista en microscopio en el menor aumento, en 10x. No se puede aumentar más porque se pierde la proporción de la anatomía. Entonces, primer dibujo de la lámina 22 es telencéfalo. Segundo dibujo de la lámina 22, diencéfalo y mesencéfalo, si quieren, para que aprovechen solamente esa parte hasta acá, que ven el tálamo, la región del tálamo que pertenece al diencéfalo, y la luz de este, que es el tercer ventrículo. La lámina, voy a ponerle acá el puntero para indicar. Ya. El tálamo con el que es parte del diencéfalo, su luz que es el tercer ventrículo, la luz del mesencéfalo que es el acueducto de Silvio, y el tercer dibujo de la lámina 22 es para la división del romboencéfalo, en metencéfalo y mielencéfalo. Flexura pontina, metencéfalo con el techo del cuarto ventrículo, mielencéfalo con el piso del cuarto ventrículo que viene a ser su luz. Y esto es el parénquima de esa región, ¿no? Entonces, la lámina de aquí es opcional, si gustan, para que practiquen y para que se orienten. Pero estas 3 láminas son las que tienen que hacer del dibujo de la lámina 22. ¿Y chicos? ¿Alguna pregunta? Perdón. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? No, este de aquí, esto lo voy a compartir para que lo tengan, de repente ya no marcado, aunque ya lo... Ya, bueno, voy a borrar la parte que he escrito yo para que lo tengan ustedes como lámina, para que les sirva para sus fotos, ¿sí? Y bueno, nada, eso sería todo hasta esta parte de la lámina 22 para continuar con la doctora Lucero. ¿Me avisan si hay alguna duda? ¿Tiene para dejar de compartir? Ya, entonces hasta aquí nomás. Ya, Lucero, para que sigas con la parte de la lámina 21 y 23. Ok, ahorita me comparto la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? A ver. No todavía. Ay, no, quería colocarlo desde el iPad. ¿Nada? A ver. No, al menos yo no la veo. Ay, no. A ver. Ok, en todo caso, a ver, ya no creo que voy a poner el compartir. Entonces,
Ya, creo que sí, ya se ve. ¿Sí? ¿Ya? Ah, ya, Sí. genial, perfecto. Listo. Ya, chicos, entonces tenemos la lámina, esta es la lámina 23, ¿no? La última lámina. Entonces, sobre todo acá nos vamos a enfocar en la parte de las cavidades ventriculares, igual mencionando alguna de las vesículas secundarias que también podríamos identificar, ¿ok? Entonces, de todas maneras, voy a colocarles acá como que en donde nos estamos ubicando, ¿no? Entonces, trato de esta primera lámina sobre todo como que corresponde a esta primera parte, ¿no? Que es justamente como que la parte más craneal, ¿ok? Entonces, para pasar justamente a un poquito, un mayor aumento de esa zona, de esta zona inicial, ¿no? De lo que estamos hablando acá, como que la primera parte, ¿no? La parte más craneal. Y encontramos justamente entonces una cavidad, ¿no? ¿Qué cavidad creen que sea esta? La que estoy señalando con el puntero. Si es la parte más craneal, ¿no? ¿Qué cavidad sería todo esto de acá? Y el encéfalo. De la cavidad de... ¿Alguien? Sería nuestro ventrículo lateral, ¿ok? Entonces, en este caso, este es nuestro ventrículo lateral, ¿ok? Entonces, si nosotros preguntáramos, nos señaláramos así en el examen, ¿no? Justamente esta cavidad y indicáramos qué vesícula secundaria la forma, ¿ustedes qué dirían? El telencéfalo. El telencéfalo, ¿no? Entonces, en el origen, en cuanto a la vesícula encefálica, sería el telencéfalo, ¿cierto? Muy bien, entonces como pueden observar, justamente hay otra estructura dentro de este mismo ventrículo lateral, ¿no? Esta de acá, sobre todo esta parte de acá, que está como naciendo, ¿no? Justamente de la parte medial de nuestro ventrículo lateral. ¿Qué estructura sería esa, no? Habiendo ya explicado la parte inicial de la introducción. ¿Qué estructuras serían estas, no? ¿Qué sería? ¿Qué es lo que va a estar ahí, no? Justamente en todo nuestro sistema ventricular. Y que producía algo muy importante para, que servía, ¿no? De amortiguador para todo nuestro sistema nervioso central. El foramen de Monroe. No, la estructura en sí, antes de que desemboque, ¿no? En lo que produce esa estructura. Nuestros plexos coroideos, esos serían nuestros plexos coroideos, ¿ok? Que ahorita vamos a hacer un aumento y vamos a poder identificar cada parte, ¿no? De los plexos coroideos. Pero se recuerdan que justamente decíamos, ¿no? Que los plexos coroideos, su función principal era la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, y que se ubicaban en todos los ventrículos, no tanto ventrículos laterales, como es lo que estamos observando acá, nuestro tercer ventrículo y nuestro cuarto ventrículo, ¿ok? Entonces, ahorita igual vamos a ver una lámina donde podemos ver la estructura más de cerca, ¿ok? Pero de todas maneras podríamos igual señalar, ¿no? Porque se puede observar igual en el ventrículo lateral justamente estos plexos coroideos, ¿ok? Entonces, esta zona de acá, ¿qué sería? Ya la pared, ¿no? De toda esta estructura que estamos observando. Si yo señalara esta zona, ¿no? De la pared, ¿qué sería? ¿Qué vesícula secundaria entonces? Que está formando el ventrículo lateral. Ya lo dijeron, chicos, vamos. Nuestro telencéfalo, ¿ok? Igual puede ser pregunta, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Si nosotros señalamos la parte de la pared e indicamos, ¿no? Identifique qué estructura embriológica es, pues ustedes dirían el telencéfalo, ¿cierto? Si les preguntáramos justamente qué estructuras va a dar lugar sus paredes, ustedes dirían qué cosa en el adulto. Las paredes del telencéfalo que Doctora, dan lugar.
Las paredes del Desde la telencéfalo. pantalla se ve borrosa. ¿Borrosa? Ay, no. ¿Se dejó de ver? Se ve súper borroso, no se puede. Qué raro. A ver, ¿qué pasó? A ver. A ver, voy a desconectarlo otra vez. A ver. ¿Ya se puede ver bien? Sí, doctora. Ay, gracias a Dios. Ya, ok. Ya continuamos. Listo, chicos, entonces hablábamos sobre el telencéfalo, ¿cierto? Que es justamente lo que estaba señalando acá. Entonces la pregunta es, esas paredes del telencéfalo, ¿no? ¿Qué van a dar lugar en el adulto? Sus derivados. Derivados del telencéfalo. Los Ventrículos hemisferios laterales, profesora. Está bien, no, pero claro, si yo les preguntara sus paredes, qué estructuras van a dar lugar en el adulto, ustedes dirían qué cosa. Hemisferios. Hemisferios Hemisferio cerebral. cerebrales, ¿no? Hemisferios cerebrales. Si yo les pregunto qué cavidad va a dar lugar en el adulto, ahí sí ustedes dirían ventrículos laterales. Entonces, por eso les hacía el énfasis, ¿no? En diferenciar entre paredes y cavidad, ¿ok? Pero en este caso, sus derivados como estructura, por lo de las paredes, son los hemisferios cerebrales, ¿ok? Muy bien. Listo. Y la otra estructura que también podemos ver bien en esta lámina justamente es esta cavidad de acá. ¿Qué cavidad creen que sería? ¿No? Si ya estamos como que en una parte un poquito más esa es la parte de la espalda, ¿no? Voy a igual dibujar, ¿no? Si estuviéramos como en esta zona de acá, ¿no? Esta sería nuestra zona, ¿no? La zona 2. ¿Qué cavidad creen que sería acá? Que sería acá, que es la que estoy señalando. ¿Qué cavidad sería? Y justamente también podemos ver otra estructura acá dentro de esa cavidad que se está formando y que son los plexos coroideos, ¿no? Entonces, ¿qué cavidad creen que sea? Tienen dos posibilidades, y ya mencionamos ventrículo lateral. ¿Qué creen que sea esta de acá? ¿Dónde más había plexos coroideos? ¿Alguien? Este sería nuestro cuarto ventrículo, ¿ok? Nuestro cuarto ventrículo. Y sobre todo acá, en esta imagen pueden observar, ¿no? Muy bien la parte del techo, que sería esta de acá, el techo del cuarto ventrículo y la parte de la base, ¿ok? Entonces, si ese es el techo, la que he colocado como T y la base como B, si yo señalara, ¿no? Justamente esta estructura, un momento, voy a borrar esto acá. Si yo señalara esta estructura y les preguntaríamos, ¿no? ¿Qué vesícula encefálica secundaria es? O bueno, identifique la estructura embriológica, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué sería entonces? Metencéfalo. El metencéfalo, ¿no? El metencéfalo, muy bien. Y si yo les señalo entonces esta zona de acá, ¿ustedes qué dirían? Mieloencéfalo. Mieloencéfalo. El encéfalo, ¿no? Igual, nuevamente, ¿no? Si les preguntáramos, ¿no? Las paredes de esta estructura embriológica, en este caso del mielencéfalo, entonces, ¿cuáles van a ser sus derivados? Las paredes del mielencéfalo, ¿qué van a dar lugar?
La médula espinal. No. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿no? Pero creo que a los nombres, ¿no? Entonces el bulbo raquídeo, ¿ok? Y en el caso del metencéfalo, si preguntáramos entonces los derivados del metencéfalo, ¿cuáles serían? El puente de Barolio. Claro, el puente protuberancia más el cerebelo, ¿no? Muy bien. Entonces, igual, nuevamente, ¿no? Haciendo ese énfasis en diferenciar, ¿no? Si preguntamos por estructuras, paredes, ustedes mencionan, ¿no? Puente, cerebelo, etcétera, ¿no? Pero si preguntamos específicamente por cavidad, enfóquense en que estamos refiriéndonos a los ventrículos, ¿no? Ventrículo lateral, cuarto ventrículo, ¿ok? Muy bien, entonces, acá tenía otra lámina justamente, si estuviéramos haciendo un aumento de esta zona, ¿no? Imaginemos, ¿no? De esta zona sobre todo. Estamos haciendo como que un aumento, ¿no? Entonces, y pasamos justamente a esto. Entonces, nuevamente, ¿no? Acá tenemos entonces nuestros ventrículos laterales. Y lo que quería señalarles sobre todo acá, ¿no? Justamente son las capas que conformaban a nuestro tubo neural inicialmente, ¿no? Y que igual se pueden distinguir acá. Entonces, justamente esas son todas las capas del tubo neural, ¿no? Entonces, si yo le señalara, ¿no? ¿Qué capa es esta de acá? Que es como la más interna, ¿qué zona sería? De las zonas iniciales, ¿no? Cuando expliqué la parte de la formación del tubo neural. ¿Qué zona sería esta de acá, que es como la más interna? Neuroectodermo. Había tres zonas, ¿no? En nuestro tubo neural inicial. ¿Qué zona sería esa que estoy señalando como la más interna? Zona ventricular. La zona ventricular, ¿no? Esa sería nuestra zona ventricular, donde, ¿qué tipo de células recuerdan que había? ¿Qué células había? Nuestras células neuroepiteliales, ¿no? Que justamente iban a comenzar a dividirse. Iban a comenzar a dividirse y iban a comenzar a formar nuestras neuronas, ¿no? Muy bien, si yo les preguntara qué zona es esta de acá, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué zona es? Intermedia. Zona intermedia, o también habíamos dicho que también era conocida como zona del manto, ¿cierto? O del manto, ¿no? Muy bien. Y que en el adulto, ¿no? Justamente, y mencionamos esta diferencia con la médula espinal, ¿no? En el caso del encéfalo, ¿no? ¿Cuál era su derivado? ¿En qué derivaba en el adulto esa zona intermedia? Sustancia blanca. Sustancia blanca, ¿no? Y esa es la diferencia con la parte de la médula que ya explicó la doctora, ¿no? Y haciendo un aumento un poquito mayor. ¿Sí ven cuando hago un aumento? ¿Sí están viendo el aumento? Sí, doctora. Sí, ya, perfecto. Tenemos esta zona de acá, tenemos una zona, esta sería en realidad la placa cortical, ¿ok? Lo que va a ser la corteza en el adulto, ¿no? Y por último, esta zona de acá, que es como la más externa, ¿qué zona entonces sería esta de acá? Periférica. Zona marginal, ya, doctora. Zona marginal, ¿no? Entonces, la placa cortical que va a dar lugar a nuestra corteza cerebral en el adulto, más la zona marginal que en realidad se va a diferenciar en la primera capa de la placa cortical, van a dar lugar en el adulto a qué cosa? Zona gris. No, A la sustancia gris. sustancia gris, ¿no? A la sustancia gris, ¿ok? Entonces, esa era básicamente la diferencia que quería mostrarles y sobre todo para señalar las zonas, ¿no? De la formación del tubo neural. Muy bien, igual acá están justamente nuestros plexos coroideos que habíamos explicado y que ahorita vamos a hacer con un mayor aumento, ¿ok? Esos son los plexos coroideos del ventrículo lateral, ¿no? Que igual, solo para nuevamente recordar, ¿no? ¿Cómo se formaba entonces, o en todo caso el origen, ¿no? En cuanto a capas biológicas, ¿cuáles eran entonces las que conformaban los plexos coroideos? Ya lo habíamos explicado. ¿Qué capas embriológicas formaban el plexo coroideo? Coroideo. 2. 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 2
tenía, ¿se acuerdan? Origen ectodérmico más mesodérmico por las células mesenquimales que también la formaban, ¿se acuerdan? Porque entonces no olvidar, ¿no? Que justamente células mesenquimales del mesodermo. Porque, ¿se acuerdan, no? Cómo se formaba, ¿no? Que era como una invaginación justamente de nuestro techo epidemario, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se invagina, ¿no? Esta tela coroidea, conformada justamente por ese techo epidemario más nuestra pía madre. Y comienza a imaginarse dentro de nuestro ventrículo, ¿cierto? Entonces, eso es importante recordar para justamente hablar ahorita de cuál es la estructura, un poquito, un mayor aumento, ¿no? Entonces, si nosotros aumentáramos todos estos plexos coroideos en el microscopio, tendríamos esto, ¿no? Estos son los plexos coroideos, todos estos son los plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos. Y a un mayor aumento todavía vamos a poder distinguir todas las estructuras del plexo coroideo, ¿no? Entonces, el plexo coroideo está conformado sobre todo por ¿qué tipo de epitelio habíamos dicho? Que son justo, este es epitelio, ¿no? La parte como más externa, ¿no? Que pueden observar acá, ¿no? Acá, que está como delimitando todos los plexos coroideos, ¿no? ¿Qué células conformaban o qué tipo de epitelio tenía este plexo coroideo? Es un epitelio coroideo conformado por células epidemarias, ¿ok? Epidemarias. Que habíamos dicho que en realidad son células cuboideas, ¿no? Entonces, en realidad es un epitelio cuboide simple, ¿ok? Y lo otro que habíamos mencionado es que aparte de este epitelio coroideo, dentro tenía acá sobre todo se puede observar mucho mejor, un estroma vascular, ¿ok? Un estroma vascular. ¿Y qué había dentro de ese estroma vascular? ¿Qué había dentro del estroma vascular? Y que acá pueden observar justamente acá bueno, si no es un estroma vascular, es porque justamente había acá capilares, ¿no? Capilares. Y bueno, el tejido conectivo laxo que justamente está rodeando, ¿no? El tejido conectivo laxo. Ok, pero lo importante acá era sobre todo señalarlo en los capilares, ¿no? Porque justamente a través de los capilares va a llegar la sangre y la circulación sistémica. Y habíamos dicho que justamente estos capilares eran fenestrados, ¿no? Es decir, tenían como unos poros entre las células endoteliales que lo conforman, para que puedan pasar justamente todo lo que hablábamos, ¿no? Agua, electrolitos, nutrientes, etcétera, ¿no? Para que se pueda formar en realidad el líquido cefalorraquídeo una vez que sale a nuestras cavidades ventriculares, ¿ok? Entonces, acá justamente después del epitelio, este ultrafiltrado en realidad de la sangre a través de los capilares va a llegar a conformar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que sale en nuestras cavidades ventriculares, ¿ok? Entonces, eso es básicamente todo, chicos. Igual un dibujo por la parte de los plexos coroideos, sí sería ideal que hagan ese dibujo, el mayor aumento. Y de todas maneras, acá en la parte de la lámina en el corte sagital, por lo menos 2 dibujos, ¿no? Una parte sobre todo para que ustedes puedan explicar todo lo del telencéfalo, las estructuras que lo conforman, también señalarlo de los plexos coroideos. Y por otro lado, la parte del cuarto ventrículo junto con el metencéfalo, el mielencéfalo y también, ¿no? Los plexos coroideos dentro del cuarto ventrículo. Ok, entonces eso básicamente, chicos, y ahora entonces seguimos con alguna pregunta, entonces hasta ahí en todo caso antes de finalizar la clase. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con las exposiciones, ¿ok?